Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Carolina Antenucci en este audio, contenido exclusivo del canal de YouTube de Alma Mater, en la tercera entrega de la lectura y comentarios del libro del doctor Alexander Lowen, llamado La espiritualidad del cuerpo. El capítulo de hoy se trata sobre la respiración. Me gustaría contarles, antes de iniciar la lectura de este capítulo, dos cosas. Una, que en el capítulo 2 yo mencionaba dos imágenes que aparecían en el texto. Lo pueden encontrar links a esas imágenes en la descripción del video 2, abajo, donde se describe el contenido del capítulo, porque bueno, es más fácil visualizar y bueno, y es un trabajo específico también de Lowen que hace a esta propuesta. Y bueno, eso quería contarles, que ahí queda las imágenes de el capítulo 2. Uno es sobre la jerarquía de la personalidad y el otro es lo que más adelante del tiempo en que fue escrito este libro, más adelante, el dibujo que aparece en esa imagen pasa a ser el símbolo de la bioenergética. ¿Tá? Entrar por allí. Lo segundo que quería aclarar son dos preguntas que me hacen, que no voy a profundizar demasiado, pero sí clarificar un poco, encuadrar o darle mi pincelada particular. Una tiene que ver con la identificación con el opresor que hace mención Lowen en el capítulo 1, donde está contando la situación de una persona que él atendió. Y bueno, parece como medio que al pasar se plantea esto de la identificación con el opresor. En ese caso era una chica que bueno, que se había identificado mucho con algunas cuestiones que le pasaban a su mamá, y bueno, y Lowen las trae como parte de lo que ha trabajado con esa persona dentro de las sesiones. Hablar de la identificación del opresor, claro, es un tema muy grande. Em, Brevemente, lo que yo puedo decir para este espacio es que trabajar con el imago que tenemos de la madre, ¿tá? Más allá de cómo se llame, dónde nació, qué nos hizo, qué no nos hizo, cuánto amor nos dio o no nos dio, o sea, separando a lo que es la mamá de cada uno en su presencia o en su ausencia, lo que nos ha dejado. Lo que hay que trabajar es eh, nuestras representaciones internas respecto a la vivencia de ese vínculo. Sí o sí, cada persona lo va a hacer en algún momento de su vida. ¿Tá? Este, Desentramar todas esas vivencias internas que nos ha dejado la experiencia del vínculo con la mamá, es algo que nos modifica mucho eh, nuestra percepción interna como personas, ¿tá? Y desobstruye un montón de aspectos que tienen que ver con nuestra vida al hacerlo, al trabajar estas vivencias del vínculo con mamá. Eh, ¿Por qué se produce la identificación con el opresor? ¿Qué es? Y todo eso quizás podemos hacer más adelante eh, una entrega especial sobre eso, porque yo he venido trabajando el tema de las maternidades. Acá también entran los papás a veces en el rol de estas maternidades, ¿no? No quiero decir que es solo una cuestión de hablar de la madre. Sí me interesa, a los efectos de la lectura de este libro, este, que bueno, que a veces inconscientemente nos identificamos con el opresor porque es quien nos va a dar la mayor cantidad de datos de lo que nosotros tenemos que elaborar dentro de nosotros.
Esa es una mirada, una posible mirada de por qué nos identificamos con el opresor. También opresor es una palabra que está como re fuerte, ¿no? Y generalmente se asocia más a cuestiones sociales, no tan específicas como el vínculo que estamos hablando ahora, pero em, cuando uno profundiza en esto de la identificación con el opresor y las vulnerabilidades que se nos ponen en juego para identificarnos justamente con esta figura, fácilmente uno puede trasladar ese modelo de pensamiento a lo que son modelos opresores sociales más generales. Y bueno, no debe ser nada casual que justo se plantean estos temas en estas fechas, ¿no? 14 de diciembre de 2021, que es cuando estoy haciendo este audio, con todo lo que estamos viviendo a nivel global. Pero bueno, quería hacer como esa pequeña aclaración de que, bueno, a veces sí nos identificamos con el opresor porque es quien nos va a dar eh, muchos datos de lo que tenemos que trabajar internamente o elaborar internamente para acceder a mayores espacios de autovaloración, de autodesarrollo, de autonomía y bueno, como Lowen lo trae en el caso de la persona bueno, que estabas hablando, ahora la verdad no recuerdo si se llamaba Ruth, en el capítulo, trabajar con esto, bueno, le hizo mucho bien, ¿tá? Le hizo mucho bien. Otra de las preguntas que se me fueron comunicadas en este proceso de hacer estos audios tiene que ver con un ejemplo que trae Lowen sobre la disciplina del niño, ¿no? De esto trae un ejemplo sobre Japón, sobre la crianza de los niños en Japón. Entonces, bueno, claro, es muy particular el punto de vista de Lowen, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es no irme por las ramas con este tema porque me apasiona. eh, como educadora social que trabaja hace más de 20 años con personas, claro, para mí esto es una delicia hablar sobre estas cosas, entonces no me quiero ir por las ramas. Lo que sí quiero plantear es mi punto de vista y la pregunta que se me hace. Lowen trae este ejemplo para marcar la diferencia abismal del tipo de crianza de Oriente con Occidente. Para Lowen es muy importante resaltar cómo el disciplinamiento que se le hace al niño em, marca o enmarca los principios de lo que después va a ser la coraza energética, ¿no? Y cómo esas experiencias a veces de gran frustración para el niño y de gran violencia de parte del adulto, de gran disciplinamiento em, con límites muy rígidos, trae a la experiencia corporal y psíquica del niño un- una imposibilidad de conectarse con el libre flujo de la energía vital. Entonces, claro, Lowen trae como este ejemplo de que, bueno, hay un niño que le está pegando a la madre y la madre no le contesta, ¿no? No hace nada respecto a los golpes que el niño le está dando. Entonces explica que, bueno, que en Japón hasta los 6 años no se disciplina al niño porque entienden que se educa desde este otro lugar y con otras intenciones y que, bueno, recién a partir de lo que sería la etapa escolar se empieza a decirle al niño que se espera de él y como a corregir algunas cosas, en especial a través de
de avergonzar al niño, ¿no? Como demostrarle que lo que hizo mal y buscando que la vergüenza sea como el vehículo que regule la conducta. En mi punto de vista particular, yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me parece que uno puede todo el tiempo enseñarle al niño este, lo que está bien y lo que está mal, y de hecho lo hacemos y el niño lo aprende todo momento, todo momento. La posibilidad del niño de aprender se crea desde que nace. Eso es un tema en sí mismo. El niño está aprendiendo sus vivencias, capitalizándolas, experimentándolas, sacando sus conclusiones, sintiendo y viviendo a cada instante. No es cuando al adulto se le ocurre que quiere educarlo, ¿tá? Eso es por un lado. Eh, por otro lado, el niño en estos primeros 6 años, ya que Lowen habla de 6, puede perfectamente recibir de parte del adulto de una forma amorosa, una forma educativa, una forma de disciplinamiento que genere el sustento afectivo para los siguientes años y las siguientes etapas de aprendizaje de su vida. Yo perfectamente le puedo decir a un niño que no me gusta que me golpee o que me golpee no es la forma de llamarme atención, sin tener que someterlo a gritos o a penitencias o a formas de disciplinamiento rígidas. Yo tengo que poder como adulto comunicar lo que está bien y lo que está mal, porque sobre todo le estoy enseñando eso a mi hijo, ¿tá? Le estoy enseñando a decodificar la conducta del otro y a responder a esa conducta. ¿Tá? La pregunta de la persona que me hace llegar y como volver a tocar este tema, dice, bueno, pero ¿cómo? ¿No es los 3 primeros años de vida que son los más importantes y que se forma la personalidad? ¿Y qué pasa? Para Occidente, Occidente tiene como una ensalada de formas de disciplinar que da para muchos audios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos así y nos quedamos enclavados en esto de los 3 primeros años como el formador de la personalidad, ni siquiera este audio tendría sentido, porque quiere decir que, bueno, a los 3 años, hasta los 3 años nos formamos y después que, chau, chau, no aprendimos nunca más nada. No podemos ir a terapia, no podemos, ¿no? Hay un riesgo de estas campañas que han habido de que a los 3 primeros años se forma la personalidad y como tanta peso en eso que limita, si no lo entendemos bien, limita mucho otras posibilidades. ¿Tá? Eh, Como el tiempo es circular, cada experiencia de nuestra vida que vivamos a la edad que vivamos hace eco en todos los otros años que hemos vivido y en todas las otras experiencias que hemos vivido. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. Entonces sí, claro que los 3 primeros años forman la personalidad, pero también los primeros 7, también los primeros 14, también los primeros 44. Nosotros estamos en formación permanente, estamos abiertos a nuestro medio ambiente día a día, instante a instante. Y todo aquello que nosotros fuimos necesitando usar para decodificar el mundo eh, sigue presente. Entonces, claro, em, estas campañas de los primeros 3 años, me acuerdo una muy grande que hizo UNICEF sobre el primer año de vida y qué sé yo, tienen que ver con que para Occidente el niño como tal había sido muy visto o utilizado desde una cuestión de objeto o no visto
hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿qué hacen estas campañas? Poner esto de la importancia y trabajar sobre la estimulación y todo eso, porque antes no lo hacíamos, antes simplemente lo dejábamos de lado. Pero claro, como sociedades nos lleva un tiempo acostumbrarnos a esto si no estamos eh, tan ayornados con lo que es el contexto del niño en general, con cómo aprende el niño, con qué es la infancia, cuándo empezamos a hablar de infancias en nuestros países occidentales, etcétera. Entonces, ni un extremo ni el otro, ¿tá? Ni la personalidad se forma a los primeros 3 y ya está, ni tenemos que esperar a que el niño tenga 8 para decirle, nene, no me pegues. ¿Tá? Hay como varios matices para ir abriendo temas sobre esto que plantea Lowen. Pero claro, es esa la intención principal de él, ¿no? Mostrar cómo a veces un disciplinamiento muy rígido, que a veces es porque no tenemos otros recursos y no hemos aprendido y la cultura nuestra no reconoce que los padres tienen que formarse para ser padres, ¿tá? Que no alcanza solo con lo biológico, bueno, hace que a la clínica aparezcan estos cuerpos tan castigados, estas psiquis tan lastimadas y que bueno, que requieren esto particular que trae Lowen, que es la espiritualidad del cuerpo, ¿tá? Pero bueno, hecha esta introducción, también quería comentarles que para apoyar estas entregas de audios pueden hacer un aporte voluntario a mi cuenta de PayPal Me, que es Pedagogía Cons. También está el link puesto en la descripción del video. Pero bueno, vamos a la lectura del capítulo 3 sobre la respiración. Dice Lowen, el derecho como personas comienza con nuestro primer respiro. La fuerza con que sentimos ese derecho se refleja en la respiración. Si todos respirásemos con tanta naturalidad como los animales, nuestro nivel de energía sería elevado y rara vez padeceríamos cansancio crónico o depresión. Pero en su mayoría las personas de nuestra cultura respiran superficialmente y tienen tendencia a contener el aliento. Lo que es peor, ni siquiera son conscientes de su problema de respiración. En vez de ello, corren precipitadamente por su vida, deteniéndose solo de tanto en tanto para decirse unas a otras que no tienen tiempo ni para respirar. Hoy en día, la mayoría de los programas de ejercicios destaca la necesidad de la respiración profunda, y el yoga incluye ejercicios respiratorios como parte del entrenamiento físico y espiritual. Pero los ejercicios respiratorios, aunque muy valiosos, no explican por qué a la gente le resulta tan difícil respirar naturalmente. Trataremos ese problema en el presente capítulo, pero antes tenemos que comprender la dinámica de la respiración. Como todos sabemos, la respiración suministra el oxígeno necesario para alimentar la combustión metabólica. Lamentablemente, el cuerpo no almacena oxígeno en cantidades significativas, de modo que si la respiración se detiene durante unos pocos minutos, sobreviene la muerte. En contraste, se puede sobrevivir sin agua durante algunos días y sin alimento durante algunos meses. Pero respirar no es simplemente una operación mecánica. Es un aspecto del ritmo corporal subyacente, de expansión y contracción que también se expresa en los latidos del corazón. Más que eso, es una expresión de la espiritualidad del cuerpo. La Biblia dice que, cuando Dios creó al hombre, tomó un trozo de arcilla y le insufló vida. La idea de que el aire contiene cierta fuerza esencial para la vida es también un componente importante de la filosofía hindú, a lo que llaman prana. El oxígeno es una fuerza tan vital
que tiene el poder de hacer que una sustancia inerte como la madera arda en llamas. Esa misma propiedad la tiene el organismo vivo. La respiración está directamente conectada con el estado de excitación del cuerpo. Cuando estamos relajados y quietos, nuestra respiración es lenta y fácil. En un estado de fuerte emoción, la respiración se hace más rápida e intensa. Cuando tenemos miedo, aspiramos bruscamente y retenemos el aliento. Cuando estamos tensos, nuestra respiración se vuelve superficial. También sucede lo inverso. Respirar profundamente sirve para distender el cuerpo. Mi primera experiencia en relación con la atención y la respiración tuvo lugar cuando era candidato al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva en la universidad. Estaba practicando tiro al blanco con rifle, pero por más que me empeñara, mis tiros nunca acertaban el blanco. Un instructor que me observaba me sugirió que hiciera 3 inspiraciones profundas y oprimiera el gatillo lentamente mientras exhalaba el aire de la tercera inspiración. En tanto siguiera conteniendo la respiración al disparar, me dijo, mi cuerpo estaría tenso y me temblaría la mano. El instructor tenía razón, como lo demostró el tiro siguiente. La experiencia me impresionó, pero no hice nada al respecto hasta que inicié la terapia con Wilhelm Reich. La terapia me hizo tomar conciencia de que a menudo yo contenía el aliento, tendencia que podía combatir concentrándome en la respiración. La utilidad de esta concentración es algo que he constatado muchas veces al recibir tratamiento odontológico. Mientras estoy en la silla del dentista, me concentro en respirar fácil y profundamente, al tiempo que me distiendo lo máximo posible. A menos que el dentista esté perforando una zona muy sensible, el dolor es fácilmente soportable y no necesito que me apliquen novocaína. En los años siguientes a mi terapia con Reich, trabajé en mi respiración, primero haciéndola más consciente y luego ejecutando los ejercicios respiratorios bioenergéticos que se describen más adelante en este capítulo. Estos ejercicios se diferencian de los ejercicios respiratorios comunes, en que fomentan un tipo de respiración profunda, involuntaria y más natural. Todo lo que diga es poco para destacar lo provechoso que me ha resultado ese empeño. Ha mejorado mi salud, fortalecido mi vida y me ha permitido funcionar con mayor libertad y facilidad en todas las situaciones de estrés. Me ha sido particularmente útil para hablar en público, permitiéndome evitar la tensión de enfrentar un auditorio numeroso. Es importante tener conciencia de nuestra respiración, advertir si respiramos por la nariz o por la boca o si contenemos el aliento. Los suspiros son un indicio importante, ya que son una respuesta al acto de contener inconscientemente el aliento. La respiración normal es un fenómeno audible, que se hace aún más audible cuando estamos dormidos. La persona que respira de forma casi inaudible está inhibiendo en gran medida su respiración. A diferencia del acto de suspirar, que implica dejar salir el aire, el de bostezar implica tomar aire. Es un signo de que estamos cansados o con sueño y ocurre cuando nuestra energía necesita reabastecerse. También es una señal de aburrimiento. Cuando una situación es estimulante y nos entusiasma, nuestra respiración es fuerte y nuestra energía aumenta. La respiración natural, es decir, la forma como respira un niño o un animal, abarca todo el cuerpo. No todas las partes del cuerpo intervienen activamente, pero cada parte es afectada en mayor o menor grado por las ondas respiratorias que recorren el cuerpo. Cuando inspiramos, la onda parte de un punto profundo de la cavidad abdominal y fluye hacia arriba, a la cabeza. Cuando expiramos, la onda se mueve de la cabeza a los pies. Estas ondas son fácilmente observables, al igual que cualquier mm, al igual que cualquier, disculpen, trastorno en el proceso respiratorio.
Un trastorno frecuente es una detención de la onda al nivel del ombligo o los huesos pelvianos. Esto impide que la onda llegue a la pelvis o a la cavidad abdominal profunda en el proceso respiratorio y da lugar a una respiración superficial. La respiración profunda envuelve la cavidad abdominal inferior, que se expande al inspirar y se encoge al expirar. Esta idea puede parecer confusa, dado que el aire en realidad no entra nunca en la cavidad abdominal. Sin embargo, cuando se respira profundamente, la expansión de la cavidad abdominal profunda permite que los pulmones se expandan hacia abajo más fácil y completamente. Dado que esta dirección posibilita la mayor expansión de los pulmones, esta respiración es a la vez más fácil y más plena. Todos los niños pequeños respiran de este modo. En la respiración superficial, los movimientos respiratorios están limitados al tórax y la zona del diafragma. El movimiento hacia abajo del diafragma es reducido, lo que fuerza a los pulmones a expandirse hacia afuera. Esto le impone un esfuerzo al cuerpo, dado que expandir la caja torácica rígida requiere más esfuerzo que expandir la cavidad abdominal. Cabe preguntarse por qué es esta la forma más común de respirar, puesto que requiere más trabajo y se absorbe menos oxígeno para realizar el esfuerzo. La respuesta a esta pregunta radica en comprender la relación entre respirar y sentir. Respirar profundamente es sentir profundamente. Si respiramos profundamente hasta la cavidad abdominal, esta zona cobra vida. Cuando no respiramos profundamente, suprimimos ciertos sentimientos asociados con el abdomen. Uno de estos sentimientos es el de tristeza, dado que el abdomen interviene en el llanto profundo. De este tipo de llanto decimos que sale de las entrañas. El llanto visceral implica una profunda tristeza que en muchos casos linda con la desolación. Los niños aprenden enseguida que recogiendo hacia adentro el vientre y manteniéndolo rígido pueden interrumpir sentimientos dolorosos de tristeza y aflicción. Tal vez parezca elegante y a la moda tener el vientre plano. Para destacar su aspecto juvenil, las modelos de las revistas de moda se muestran generalmente de vientres planos, recogidos hacia adentro, pero la rigidez también denota una falta de plenitud de la vida. Cuando decimos que algo es rígido, queremos dar a entender que le falta color, animación y gusto. A menudo he oído decir a personas de vientre rígido que sienten un vacío interior. El hecho de no sentir esta parte del cuerpo significa también que se adolece de las placenteras sensaciones sexuales de calor y derretimiento de la pelvis. En el individuo de estas características, la excitación sexual está en su mayor parte confinada a los órganos genitales. El problema se origina en la supresión de las sensaciones sexuales en la infancia. Si uno presiona el vientre de este individuo con el puño, nota una falta de resistencia, como si hubiera un hueco en el abdomen inferior. Este hueco no se siente cuando el vientre es pleno y redondo. En esos casos, es necesario que la persona respire profundamente llevando aire al vientre para restituirle vida y sensibilidad a esa zona del cuerpo. Incluso cuando el individuo cobra conciencia de que no respira profundamente, se requieren ejercicios especiales para activar su respiración. Un modo de lograrlo es hacer que la persona respire mientras se le presiona el abdomen con la mano. En el tratamiento del enfisema, que es un trastorno respiratorio grave, a los pacientes se les suele indicar que respiren con un peso sobre el vientre, elevándolo al inspirar y dejándolo caer lentamente al expirar. Otro modo de despegar la respiración es tenderse en el suelo con una manta enrollada debajo de la región lumbar, con las rodillas dobladas y la espalda contra el suelo. Cualquiera que sea el método que se utilice para hacer que la respiración se extienda con suficiente profundidad como para sentirlo en la base pélvica, el efecto será activar sentimientos suprimidos de tristeza y sexualidad.
Si podemos aceptar estos sentimientos y sobre todo si podemos llorar profundamente, todo el cuerpo cobrará vida. Lo he visto suceder en muchos pacientes. Yo también. La significación de la plenitud o el vacío del vientre quedó claramente demostrada en el siguiente episodio. Una perra que mi esposa y yo tuvimos hace algunos años dio a luz a 14 cachorros. Los 4 últimos nacieron muertos porque su nacimiento se retrasó demasiado, pero aún así 10 cachorros eran más de los que la perra podía amamantar al mismo tiempo. Nos dimos cuenta de que los cachorros más fuertes estaban mamando toda la leche y que los más débiles iban a morir. Consultamos a un veterinario. Nos indicó que hiciéramos que los más débiles mamaran primero, porque cuando terminan ellos aún podrían succionar los más fuertes y obtener suficiente leche para satisfacer sus necesidades. Pero, ¿cómo sabríamos cuáles eran los más fuertes o los más débiles? Cogimos a cada uno de los cachorros y les palpamos el vientre. Si al tocarlos se les notaba el vientre lleno, los metíamos en un canasto. A los que tenían el vientre vacío, los dejábamos en otro. Estos últimos eran los que primero mamaban. Siguiendo este procedimiento, los 10 cachorros sobrevivieron y se transformaron en perros saludables. Un trastorno respiratorio mantiene el pecho rígido y relativamente inmóvil, y la respiración es en gran medida diafragmática, con relativa extensión al abdomen. En esta condición, el pecho está inflado, a veces a tal punto que la persona exhibe un pecho en forma de barril. Si bien el pecho en forma de barril puede darle un aire muy viril a un hombre, lo predispone al enfisema. El continuo inflamiento del pecho estira y desgarra a tal punto el delicado tejido pulmonar que la absorción de oxígeno por la sangre es inadecuada, pese a los laboriosos y dolorosos esfuerzos para forzar el ingreso del aire en los pulmones. Aun cuando es menos extremo, el inflamiento representa una seria amenaza a la salud porque la rigidez del pecho le impone al corazón un enorme esfuerzo. La experiencia más importante que he tenido en lo que respecta a la respiración ocurrió durante mi primera sesión con Wilhelm Reich. En su práctica psicoanalítica, Reich había observado que cuando un paciente refrenaba la expresión de algún pensamiento o sentimiento, contenía la respiración. Era una forma de resistencia, pero en lugar de señalar la resistencia del paciente, Reich lo alentaba a respirar libremente. En cuanto el paciente liberaba la respiración, sus pensamientos y sentimientos encontraban una expresión. Tras observar lo mismo una y otra vez, Reich comenzó a centrarse en la respiración como clave de la resistencia consciente e inconsciente de un paciente. En mi primera sesión con Reich, me tendí en una cama vistiendo solo unos pantalones cortos para que pudiera observar mi respiración. La única instrucción que me dio Reich fue de respirar. Creí estar haciéndolo, pero a los 10 minutos me dijo, Lowen, usted no está respirando. Le contesté que sí, respiraba, de lo contrario estaría muerto. Me respondió, pero su pecho no, pero su pecho no se mueve. Luego me indicó que pusiera una mano en su pecho para sentir cómo se movía hacia adentro y hacia afuera cuando respiraba. Noté que mi pecho no se estaba moviendo como el de él, y me propuse ponerlo en movimiento para que acompañara mi respiración. Lo hice durante unos cuantos minutos, respirando por la boca. Entonces Rach me indicó que abriera bien los ojos, que abriera bien los ojos. Cuando lo hice se me escapó un grito. Oí el grito, pero lo sentí ajeno a mí. No me causó miedo, solo sorpresa. Rach me dijo que dejara de gritar, pues iba a molestar a los vecinos, y así lo hice.
Continué respirando por la boca y a los 10 minutos Rach me volvió a indicar que abriera bien los ojos. Una vez más se me escapó un grito y nuevamente lo sentí algo ajeno. Cuando salí del consultorio me di cuenta de que tenía un problema profundo del que era inconsciente. Comprendí también que la respiración profunda y libre tenía el poder de alcanzar y liberar sentimientos suprimidos. Reich dedicó las siguientes sesiones de la terapia a hacerme respirar profundamente tras pedirme que le comunicara cualquier pensamiento o sentimiento negativo hacia él que me rondara la mente. Aquello tenía por finalidad poner de manifiesto la transferencia negativa de modo que pudiera advertirla, analizarla y disiparla. Tras aquella conversación inicial, me tendía en la cama y respiraba. Si tenía algún pensamiento que me parecía importante, se lo comunicaba a Rach, pero lo más importante era entregarme al proceso de la respiración natural. Cuando hacía un esfuerzo por respirar profundamente, Rach me decía, no lo haga, deje que suceda. Al principio me resultaba difícil de entender, dado que estaba tratando de seguir sus instrucciones lo mejor posible. Desde luego no sucedió nada dramático. Mientras respiraba en forma consciente, yo controlaba inconscientemente la manifestación de mis sentimientos. Con todo, la primera sesión me había convencido de la validez del enfoque de Reich, de modo que continuaba de buena gana la terapia y procuraba dejar que mi respiración llevara su curso natural. En el primer mes de terapia, experimenté regularmente parestesia o los síntomas de hiperventilación. Sentía un hormigueo en las manos y los brazos y en una o dos ocasiones me llegaron a picar. Varias veces mis manos se anquilosaron y sufrieron espasmos carpianos. Se ponían como garras de aves y no las podía mover. Rach me aseguró que estos síntomas me pasarían a medida que la respiración se estabilizara, y así fue. Casi todas las personas que llevan a cabo la práctica de respirar profundamente, tendidas y relajadas, adquieren síntomas de hiperventilación. La explicación fisiológica es que esa respiración descarga demasiado CO2 de la sangre, lo que causa esa reacción. El tratamiento consiste simplemente en respirar dentro de una bolsa de papel, de manera que parte del CO2 sea reabsorbido. Extrañamente, a medida que iba progresando mi terapia, cesé de experimentar síntomas de hiperventilación cuando dejaba que mi respiración se hiciera más profunda y libre. Comprendí que el término hiper es relativo a la profundidad previa de la respiración de cada uno. Es decir, si uno respira más profundamente que lo que acostumbra, le sobrevienen los síntomas de hiperventilación. Cuando el cuerpo se ha acostumbrado a efectuar inspiraciones más profundas, esa ventilación ya no se experimenta como hiper. Otra explicación de los mismos síntomas es que la respiración carga el cuerpo de energía. Si el cuerpo de una persona no está acostumbrado a un determinado grado de carga o excitación, quedará sobrecargado, lo que constituye un estado atemorizador y doloroso. Si la mayor carga no es liberada, el cuerpo se contrae produciendo los síntomas arriba descritos. Pero una vez que la persona pueda tolerar una carga más elevada, el cuerpo se sentirá más vivo, que es lo que me sucedió a mí cuando me fui distendiendo en la terapia con Rach. También es posible prevenir o reducir los síntomas de hiperventilación, dando puntapiés sobre la cama o haciendo algún otro ejercicio físico lo bastante vigoroso como para descargar el exceso de energía. En mi terapia ocurrieron dos hechos dramáticos mientras yo continuaba respirando y dejándome llevar por el cuerpo. Una vez estaba tendido y respirando cuando algo me movió, sacudiéndome el cuerpo hasta que me senté en la cama. Sin ningún pensamiento o esfuerzo consciente me levanté y me quedé un momento parado frente a la cama. Luego me puse a darle golpes con los puños. Al hacerlo vi el rostro de mi padre. Supe que lo estaba golpeando porque una vez me había pegado, algo de lo que me había olvidado por completo.
Cuando volví a ver a mi padre unos días después, le pregunté si alguna vez me había pegado. Admitió que lo había hecho con ocasión de la preocupación de mi madre, porque había vuelto tarde a casa por quedarme a jugar. La experiencia de levantarme espontáneamente de la cama me asombró. A diferencia de lo ocurrido en mi primera sesión con Rage, cuando grité sin sentir temor, esta vez sentí toda la fuerza de la ira. Es importante comprender que ninguno de mis actos fue realizado conscientemente. Algo en un nivel más profundo, el nivel del ello, como le denominó Freud, me impulsó a la acción. El concepto de actuar sin participación de la mente consciente es central en la práctica y la filosofía Zen. En un relato de su entrenamiento Zen para convertirse en maestro arquero, Eugene Herrigel cuenta que uno llega a un punto en que no dispara la flecha, se le escapa el disparo. ¿Qué es eso que actúa dentro de nosotros o a través de nosotros, pero que no es reconocido como el ego? Es una fuerza, pero parece tener una mente propia y un apercibimiento más profundo y amplio de nuestro estado consciente. Si tenemos que darle un nombre, solo podemos designarlo como el espíritu dentro de nosotros que nos mueve a actuar. En otras palabras, el hecho de experimentar la espiritualidad del cuerpo no depende de efectuar algo, sino de sentir una fuerza dentro del yo que es más grande que el ego consciente. El segundo episodio decisivo de mi terapia tuvo lugar un poco más tarde. En una sesión, mientras estaba tendido respirando, tuve la clara impresión de que estaba a punto de ver una imagen en el cielo raso. En sucesivas ocasiones, esa premonición se hizo más fuerte y entonces la imagen apareció. Vi el rostro de mi madre mirándome desde arriba, con expresión muy colérica. Me percibí a mí mismo alrededor de los 9 meses de edad, recostado en un cochecito en la parte de afuera de la casa. Había estado llorando para llamar a mi madre, pero mi llanto debía de haberla molestado, tal vez porque estuviera ocupada en alguna tarea. Cuando salió, tenía una expresión tan fría y dura en el rostro que me quedé petrificado. Comprendí que el grito que no había emitido en aquella oportunidad era el grito que se me había escapado en mi primer sesión con Rage, aunque lo tenía retenido en la garganta, tan contraída que no podía gritar ni sollozar. Muchos años más tarde, tuve una experiencia en un grupo de trabajo que coordiné que reforzó mi comprensión. Uno de los participantes propuso que se trabajara con mi cuerpo para aliviar parte de mis tensiones. Estuve de acuerdo. Me tendí en el suelo y dos mujeres se ocuparon de mi cuerpo al mismo tiempo, una de ellas en el rígido cuello y la otra en los pies, dos zonas donde la tensión era aguda. Recuerdo que me sentí indefenso y que experimenté en ese momento un dolor agudo a través del cuello, como si me hubieran cortado. Supe que mi madre me había cortado el cuello psicológicamente y que era difícil hablar o gritar. El lector recordará que el grito se me había escapado cuando movilicé el pecho al respirar. Ese grito estaba aprisionado en mi garganta, pero el dolor causado por la hostilidad de mi madre había quedado aprisionado en mi pecho. Era el dolor de la congoja por la pérdida del amor de mi madre, que había tenido que suprimir a efectos de sobrevivir, porque cuando me resistía a ser destetado, llorando y gritando, ella se puso en mi contra. Por la vía de inmovilizar el pecho pude suprimir el dolor, pero el efecto fue un enorme esfuerzo para mi corazón. Yo había vivido con un temor inconsciente al abandono, que solo pude aliviar enfrentando el temor y llorando mi pérdida. Un hecho no reconocido generalmente es que la supresión de un sentimiento hace que se le cobre miedo a ese sentimiento.
y se convierte en un secreto oculto que uno no se atreve a encarar. Cuanto más tiempo permanece oculto, más atemorizador se vuelve. En la terapia se descubre que cuando se saca a luz el secreto, es decir, cuando se suscita el sentimiento, nunca es tan atemorizador como se creía. Una razón es que ya no somos niños indefensos. Casi todos hemos desarrollado la fuerza del yo para manejar los sentimientos de la que un niño carece, pero esas fuerzas del yo no están a nuestro alcance para manejar sentimientos suprimidos, pues estos son inconscientes. Los sentimientos suprimidos son como sombras en la noche que nuestra imaginación magnifica y convierte en figuras pesadillescas. Si una persona tiende a contener los sentimientos, si le resulta difícil llorar, lo más probable es que tenga algún trastorno en la respiración. Si se contienen los sentimientos, también se contendrá el aire y el pecho probablemente se abombe. Las mujeres son más libres que los hombres para expresar sentimientos. Pueden llorar con mayor facilidad y en consecuencia su respiración es más libre, sufren menos ataques cardíacos y viven más tiempo. Esto no quiere decir que no tengan problemas emocionales o que su respiración sea totalmente natural, perdón. Las mujeres que se amoldan a ciertos valores masculinos como los de ser firmes, eficientes, y controlar sus sentimientos, son tan vulnerables como los varones y también pueden tener el pecho abombado. Los fumadores de ambos sexos son particularmente propensos a padecer esta condición. Fumar da la sensación de respirar sin introducir mucho oxígeno en el cuerpo, un oxígeno que podría suscitar sentimientos dolorosos. En interés de la salud, es importante tomar conciencia de la forma como respiramos. El siguiente ejercicio puede ser útil para ayudar a ser consciente de la respiración y a profundizarla. En primer lugar, obsérvese el tamaño del pecho y fíjese uno en si respira o no con fuerza. ¿Se retiene el aire mucho tiempo? Si es así, es posible que haya tantos problemas para que surjan los sentimientos como para dejar salir plenamente el aire. Les voy a leer el ejercicio. Dice: sentado, preferentemente en una silla dura, emita un sonido. Ah, constante, con voz normal, mientras sigue el segundero de un reloj. Si no puede mantener el sonido durante 20 segundos al menos, tiene alguna dificultad respiratoria. Para mejorar la respiración, repita este ejercicio regularmente, tratando de extender el tiempo en que sostiene el sonido. Aunque el ejercicio no es peligroso, es posible que sienta que le falta el aliento. El cuerpo reaccionará respirando intensamente para reabastecer oxígeno en la sangre. Este tipo de respiración intensa moviliza los músculos contraídos del pecho, permitiéndoles relajarse. En el proceso tal vez se termine llorando. También se puede realizar este ejercicio contando en voz alta y con un ritmo parejo. El acto de emitir la voz de forma continua requiere una expiración sostenida. Este ejercicio tendrá el mismo efecto que el anterior. Al aspirar más plenamente, se inspirará de forma más profunda. En este y otros ejercicios es importante no forzar los resultados. Al igual que todas las funciones naturales, la de respirar de forma natural simplemente sucede. A medida que uno se deje ir y se entrega al misterioso poder del cuerpo, se recobrará la armonía y la salud. ¿Qué pasa con las personas que tienen el pecho relativamente móvil y hundido? Esta condición es normal si la respiración también se extiende con profundidad al abdomen. En este caso, la onda respiratoria recorre todo el cuerpo.
Muchas veces, sin embargo, el pecho hundido es plano y estrecho. La respiración se limita al tórax. Los individuos con ese físico tienen más dificultades para inspirar que para expirar. No contienen sus sentimientos, sino que los anulan. Esto lo hacen sobre todo con los sentimientos viscerales de tristeza, desesperanza y deseo. El trauma que sufrieron estos individuos al principio de su vida fue más severo del que experimenta la mayoría de la gente. Su deseo de contacto no solo se vio ocasionalmente frustrado, sino que fue aplastado por completo y les hizo sentir que no tenían derecho a la felicidad ni a la realización personal. De allí su profunda desesperanza. En la mayoría de los casos, el anhelo del niño de tener un contacto cariñoso se manifiesta en el deseo de succionar el pecho de la madre. Si la experiencia de mis pacientes sirve de indicio, este deseo se ve frustrado a menudo. Muy pocos adultos saben succionar con eficacia. Un adulto que se lleve el pulgar a la boca tenderá a succionarlo débilmente con los labios. Un recién nacido o un cachorro, en cambio, succionan vigorosamente con toda la boca, oprimiendo el pezón con la lengua contra el paladar mientras se abre la garganta para crear un vacío el recién nacido puede extraer la mayor cantidad posible de leche del pecho. Los bebés alimentados con biberón, en cambio, succionan sobre todo con los labios. La fuerza de gravedad hace por ellos gran parte del trabajo. En consecuencia, succionar para extraer leche de un pecho es una acción más activa y agresiva. La pediatra Margarita Ribble mostró con claridad la estrecha conexión existente entre la succión y la respiración en su libro The Rights of Infants. Ribble comprobó que cuando un bebé es destetado prematuramente, es decir, en el primer año de vida, su respiración se vuelve superficial e irregular. El bebé experimenta la pérdida del pecho como la pérdida de su mundo. Su angustia es, en muchos casos, enorme, pero llorar rara vez le sirve de ayuda. Como el niño no puede restablecer su vínculo afectivo con el pecho, debe suprimir el deseo a efectos de evitar el dolor de ansiarlo en vano. Para ello, los bebés suelen tensar los músculos del cuello, un hábito que se prolonga hasta la adultez, afectando entonces la respiración. Para respirar agresivamente, el adulto necesita sentir la acción de su garganta en el proceso, así como el bebé necesita sentir la acción de la garganta para succionar vigorosamente. Un modo de movilizar los músculos del cuello consiste en gemir mientras se inhala. También se puede combinar un gemido al exhalar con otro al inhalar, como se muestra en el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio: siéntese en la misma posición que en el ejercicio anterior. Respire normalmente durante 1 minuto para relajarse. Ahora, al expirar, emita el sonido de un gemido durante todo el tiempo que dura la exhalación. Al inhalar, trate de emitir el mismo sonido. Puede resultar difícil al principio, pero con poco de práctica se logrará. ¿Percibe la absorción de aire en el cuerpo? Inmediatamente antes de un estornudo, el cuerpo absorbe aire con tanta fuerza que da la sensación de ser una aspiradora. ¿Ha experimentado usted esa acción? Este ejercicio también lo he utilizado para ayudar a las personas a llorar cuando les resulta difícil hacerlo. Tras la emisión del gemido durante 3 respiros completos, les indico que quiebren el gemido al exhalar para emitir sonidos semejantes a sollozos mientras continúan vocalizando la inhalación. Si la exhalación es lo bastante profunda como para llegar al vientre, a menudo terminará en llanto involuntario. Bien. Algunas veces, cuando una persona comienza a llorar, dice con sorpresa: pero si no estoy triste.
Su desapego ante los sentimientos más profundos es similar a mi experiencia de gritar sin percibir el temor. Por lo general yo le digo, está triste porque está rígido y tenso. Lo que quiero decir es que ha perdido la sensación de armonía. Y puesto que nos sucede a todos, todos tenemos algo por qué llorar. Nada ayuda tanto a la respiración como el llanto. Llorar es nuestro mecanismo primordial para aflojar la tensión y es el único con que cuenta el bebé. Lloramos no solo cuando estamos desesperados, sino también cuando nuestra desesperación se disipa. Una madre que ha perdido a su hijo no llora cuando lo está buscando frenéticamente, sino tras haberlo encontrado. Los adultos lloran a veces después del orgasmo porque también ellos han encontrado al niño perdido que tienen dentro, al niño que una vez conoció el sentimiento de júbilo. Mientras que el llanto es esencial en los casos de pecho abombado y útil en los de pecho hundido, no es una acción lo bastante fuerte como para superar esos problemas. Necesitamos una emoción más poderosa a efectos de movilizar la agresión necesaria para expandir plenamente el pecho. Esta emoción es la ira. El individuo cuyo anhelo ha sido aplastado tiene razones de sobra para sentir ira, pero le falta la energía necesaria para elevar y mantener ese sentimiento hasta llevarlo a un nivel de intensidad que lo convierte en una fuerza eficaz. El ejercicio que empleo a estos efectos consiste en golpear la cama permaneciendo de pie. En este ejercicio, el individuo debe tener las rodillas flexionadas para darle un apoyo elástico a sus acciones. El individuo levanta los puños por encima de la cabeza, manteniendo los brazos cerca de las orejas y llevándolos hacia atrás lo máximo posible. Los codos deben estar levemente flexionados de modo que se estiren los hombros. La clave de este ejercicio es la respiración. Desde esta posición el individuo extiende lentamente los brazos hacia atrás 3 veces mientras inspira con la mayor fuerza posible, llenando el pecho de aire. Tras la tercera inspiración vigorosa, asesta el golpe y expulsa el aire. En la mayoría de los casos, cuando se han dado 10 o 20 golpes al ejecutar el ejercicio, aflora la ira y la acción de golpear se vuelve involuntaria. El ejercicio también puede terminar con el individuo sollozando espontáneamente al descargar su ira. En muchos casos el efecto es sorprendente. El cuerpo se carga y cobra vida. Un paciente que sufría sentimientos de desesperanza y debilidad tras realizar el ejercicio en el que experimentó una fuerte ira comentó, nunca pensé que la vida pudiera ser tan hermosa. La gente tiene más conciencia de la importancia de la respiración hoy en día que en años anteriores. Esto se debe en gran medida a un mayor interés por la salud y a los conocimientos actuales sobre el valor de los ejercicios y la respiración. Pero nuestra cultura nos ha lavado el cerebro haciéndonos creer que existen técnicas para respirar y entonces queremos aprender cómo hacerlo correctamente. Hay una considerable confusión en cuanto a la bondad de la respiración nasal en oposición a la respiración bucal. Muchas personas creen que se debe respirar por la nariz y mantener la boca cerrada. Justifican este criterio con el fundamento de que la nariz calienta y filtra el aire, lo que se supone más sano para los pulmones. Las madres suelen ordenar a sus hijos que mantengan la boca cerrada siempre que no estén hablando o comiendo. Les dicen críticamente, ¿qué estás haciendo? ¿Papando moscas? Pareces un tonto con la boca abierta. Es cierto que la mandíbula caída no ayuda a parecer inteligente, pero ¿por qué tiene uno que ser y mostrarse inteligente siempre? ¿Por qué es necesario mantener siempre el control sobre uno mismo? Como veremos en un capítulo posterior, la tensión de la mandíbula juega un rol clave en la necesidad de mantener el control. La respiración nasal moviliza los pasajes de aire en la cabeza, intensificando los sentidos, en especial el del olfato. También hace que la persona esté más alerta. En consecuencia, el rostro parece más vivaz cuando la persona respira por la nariz.
En el sueño, estado en el que se está menos alerta, la mandíbula se afloja y la respiración es en gran medida bucal. Por lo general, la respiración nasal se reserva para los periodos de sosiego y de relativa inactividad. Cuando un individuo está realizando una vigorosa actividad física, normalmente respira por la boca debido a su mayor necesidad de oxígeno. Bien, dice, cuando un individuo está realizando una vigorosa actividad física, normalmente respira por la boca debido a su mayor necesidad de oxígeno. Lo mismo sucede cuando se experimentan estados emocionales intensas como la ira, el miedo, la tristeza o pasión. En estas situaciones, mantener la boca cerrada y respirar por la nariz es un medio de conservar el control, pero hay un lugar y un momento indicados para mantener el control y otros para aflojarlo. El modo como se respira debería depender de la situación y no de cómo cree uno que tiene que comportarse. El cuerpo sabe reaccionar de forma apropiada y se puede confiar en que lo hará si se lo deja hacerlo. Cuando doy una conferencia me resulta importante hablar lentamente y tomarme tiempo para respirar. Esto me permite relajarme y mantenerme concentrado. Pero a menudo me encuentro con que mis oyentes no respiran profundamente. Pese a su interés, pueden perder la concentración. Cuando los veo agobiados, interrumpo la presentación y les pido que se desperecen y respiren profundamente unas cuantas veces. Esto hace que a ellos les resulte más fácil escuchar la conferencia y a mí darla. Es posible que los lectores se encuentren en una situación similar, tan atentos a lo que están leyendo que inconscientemente limitan su respiración. Por este motivo, quiero ahora ilustrar el ejercicio respiratorio más importante en la bioenergética. Si está sentado en una silla leyendo este libro, haga una pausa para respirar. Reclínese hacia atrás, levante los brazos y respire profundamente varias veces. La acción de estirar los miembros le permite respirar más profundamente. Cuando nos encogemos sobre nosotros mismos al estar sentados, nuestro abdomen está contraído y nos es imposible respirar profundamente. Para enderezar un abdomen encogido, yo empleo el taburete bioenergético. Voy a acompañar la foto de la imagen que trae el libro en el desarrollo del contenido del video. El paciente se reclina en el taburete con los pies apoyados en el suelo y lleva los brazos hacia atrás hasta coger una silla colocada a su espalda. Esta posición extiende los músculos de la espalda que deben estar relajados para que la respiración sea fácil y completa. El primer taburete que utilicé a estos efectos fue una vieja banqueta de madera de las que se usan en la cocina, sobre la que coloqué una manta doblada. Si el lector dispone de una banqueta similar, puede emplearla también con este fin. Este dispositivo se puede usar para realizar los ejercicios vocales antes descritos. Recuérdese que si la ejecución de un ejercicio ocasiona dolor, hay que interrumpirlo. Aunque no sé de nadie que se haya quejado por utilizar el taburete o una manta doblada para ejecutar estos ejercicios respiratorios. No se gana nada apresurando o forzando las cosas. La respiración natural es un regalo de Dios, quien insufló vida a nuestros cuerpos. Ha llegado el momento de volver a la noción de que aspirar aire al respirar es, después de todo, sinónimo de inspiración. Según el diccionario, inspirar es infundirle a alguien una influencia animosa, vivificante o exaltante que produce la inhalación de oxígeno. A veces podemos insuflarle vida a una persona mediante la reanimación boca a boca, tal como se dice que hizo Dios con el primer hombre. También puedo imaginarme que Dios
Después de crear el mundo, se detuvo a tomar un buen respiro, como cualquier honrado trabajador. Y al hacerlo, no me cabe duda de que lo consideró algo significativo y correcto. Cuando respiramos profundamente, es fácil sentir lo bueno que es el mundo, lo justo y lo hermoso. Estamos inspirados. Qué trágico es entonces que tan pocas personas respiren libremente y bien. Así concluye el capítulo 3 de este libro. El próximo capítulo será El cuerpo armonioso, la pérdida de armonía. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta escucha atenta. Recibo las preguntas por todas las vías de comunicación y si quieren dejar comentarios en el video también. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el cuarto capítulo.